Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es la palabra del Señor que se refleja en estos tiempos en muchas personas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestro hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el que necesita? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de muchas madres, es el grito de muchos ancianos, es el grito de muchos niños. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escuchemos con atención esta enseñanza, escuchemos con atención para poder vivir esta Semana Santa en regocijo, meditando las palabras de nuestro Señor Jesucristo y haciendo el bien para obrar en amor a nuestro Señor. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de un enfermo. Es el grito de aquellos caminantes que van saliendo de Venezuela para ir a otros países y no encuentran transporte y tienen que caminar 10 días descalzos. Por el camino les roban lo que llevan, se encuentran policías y guardias y los roban, los golpean. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llegan a Colombia esperando tener una mejor vida y allá los terminan de rematar. Y cuando logran regresar a Venezuela, regresan, si iban con esperanza, allá la dejan y regresan sin esperanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de la persona que sufre por cualquier motivo. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de todos los venezolanos que decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tan ricos que éramos, tan felices que éramos y no lo sabíamos. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. Uno le echan la culpa a uno, otro le echan la culpa a otro, pero no sabemos. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Jesucristo asume el dolor. Y cuando estamos ahora en la pandemia, esa enfermedad y ese terror que nos están metiendo en el mundo, es el mismo grito de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un familiar mío se murió de coronavirus. Allá es que él está enfermo. Esto no sé qué. Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo sintió en carne propia el sufrimiento del pueblo. Es la manifestación de que Jesucristo sí cargaba el peso de nuestros pecados encima y que sí Él se ponía en el lugar, en los zapatos suyos y en los zapatos míos. Que Él, cuando tú sufres, Él sufre, y por eso el grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Diciéndote a ti y diciéndome a mí: no estás solo, yo estoy contigo, estoy sintiendo el mismo dolor, la misma angustia, yo lo sentí, yo lo viví, yo lo experimenté. Pero se puede superar. Pero aunque parezca que Dios te haya abandonado, Él no te abandona. Aunque tu madre y tu padre te abandonaran, yo jamás te abandonaré, dice el Señor. A pesar de que vaya en la barca y las olas le golpeen fuerte y el viento venga en contra y parezca que el barco se hunde y Jesús pareciera estar dormido, Él está ahí y no te ha abandonado. Él te acompaña y sufre contigo. Clama a Él, despiértelo como lo hicieron en la barca. Clama a Él, ora. Cuando Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben también qué está haciendo? Orando. ¿Y qué está orando? El Salmo 22, léanlo. Jesús está orando porque en los momentos difíciles de la vida es cuando más tenemos que orar. Jesús está orando. Salmo 22, óiganlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está orando. ¿Cómo oraban los judíos? Con salmos.
repitiendo los salmos. Los judíos se aprendían de memoria los salmos. Y en cada momento en que estaba viviendo una circunstancia, oraba repitiendo salmos. Jesús estaba orando en un momento difícil de su vida, pero como buen judío tenía en la cabeza cómo orar a Dios, repitiendo salmos. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos viene a decir San Pablo, a ejemplo de Jesucristo, que ustedes y yo tenemos que aprender de Cristo en la cruz, que cuando estaba en un momento difícil, oraba a Dios y oraba repitiendo algo que ya alguien había dicho, una oración que alguien había compuesto y él ya estaba repitiendo de nuevo. Y Pablo en Colosenses 3:16 dice: La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. En abundancia. En abundancia significa hay que aprender algunas cosas de la Biblia de memoria. Eso es abundancia. Hay que meditarla, hay que predicarla, hay que gustarla. Cristo la aprendió de memoria. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aprendió el Salmo 22 y lo estaba orando. Y dice, y así debe la palabra de Dios habitar en nosotros con toda su riqueza. Enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cómo? Con salmos. Con salmos. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cantándole al Señor salmos en la hora de la muerte. Con salmos e himnos. E himnos. La Biblia no prohíbe que usted ore repitiendo una oración, un salmo, un himno que otra persona ya haya compuesto. No. Eso no lo prohíbe la Biblia, eso lo prohíben los protestantes, pero la Biblia no. La Biblia dice que nosotros podemos orar repitiendo fórmulas. ¿Y qué es una fórmula? Algo ya compuesto por alguien y que usted lo repite, como nosotros lo hacemos con el Santo Rosario. Una fórmula sacada de la Biblia que nosotros repetimos como lo hacían los judíos, como lo hacía Cristo. Ese Salmo 22 no lo inventó Cristo, ese lo había hecho alguien más, pero Cristo lo estaba repitiendo y lo estaba haciendo suyo, lo estaba haciendo oración en un momento difícil. Y Pablo dice que tenemos que orar a Dios con salmos, con himnos. Y dicen los protestantes, no, la Biblia no permite eso. ¿Cómo que no lo permite? Pablo dice que sí, Cristo oraba así. Entonces, ¿cómo hacemos? Cristo oraba repitiendo. Los apóstoles oraban repitiendo. Cristo mandó a orar repitiendo. Miren cómo dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 44. Que Cristo oraba repitiendo las mismas palabras de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Mateo 26, 44. Cristo oraba repitiendo las mismas palabras. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cómo? Oraba diciendo las mismas palabras. Por tercera vez oraba diciendo las mismas, repitiendo las mismas palabras, porque Cristo no era evangélico, era católico. ¿Y quiénes son los que repiten las mismas palabras? Los católicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito eres tú. Padre nuestro que estás en el cielo, repitiendo las mismas palabras. 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces? ¿Por tercera vez cómo? Se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Por tercera vez? Diciendo las mismas palabras. Cristo era católico, no era protestante. Él repetía las mismas palabras, oraba repitiendo las mismas palabras, oraba con fórmulas ya escritas. Salmo 22, él oraba las mismas palabras y no conforme con eso, mandó a orar con palabras repetidas. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando vayan a orar, repitan, digan. Y todavía hay protestantes, por eso llaman protestantes, que protestan y dicen, no, eso no se puede hacer. Pero Cristo lo hacía. Escuche. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús?
que estaba Jesús orando en un lugar. Estaba orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor, porque es que los católicos dicen de una manera y los evangélicos dicen de otra, y yo me quedo confundido. Tú eres el Señor, enséñanos a orar, y lo que tú digas, eso lo hacemos y punto. Pila, porque el maestro va a enseñar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: El maestro habló. Cuando oren, las veces que sean, no una vez, cuando oren, digan: repitan, Padre nuestro. Lo mismo que hacemos los católicos. Pero que los protestantes nos critican y nos critican. Pero como los católicos no leen la Biblia, no saben defenderse. Lo mismito. ¿Y cómo oraban los discípulos? Hechos 16, 25. ¿Y cómo oraban los discípulos? ¿Sería que seguían el ejemplo de Jesús? Ya Pablo decía: oren con salmos, con himnos, cánticos inspirados. Pero no solamente lo decía, lo hacía. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿O qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando Pablo y Silas. Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos. ¿Cómo oraban? ¿Cómo oraban? Cantaban himnos a Dios. ¿Cómo oraban Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué son himnos? Fórmulas ya compuestas por otra persona, que usted las agarra y las repite como Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no son palabras de él, eso ya estaba en el Salmo 22. Y así oraban los apóstoles. ¿Y esa oración fue fuerte o no fue fuerte? Vamos a ver si era fuerte o no era fuerte. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fuerte la oración, mire, tembló un terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Náguara, tremenda oración, qué fuerte se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¡Qué oración más grande! Abrió todas las puertas. Una oración repitiendo fórmulas como los católicos, repitiendo himnos como los católicos. Queridos hermanos, hoy Jesucristo nos enseña a orar teniendo en la mente la palabra de Dios, frases de la palabra de Dios. Él agarró una frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y oraba con esa fórmula en ese momento. Y usted y yo tenemos que aprenderlo para que en los momentos difíciles oremos con fórmula, que sea sencilla, que sea práctica. Y eso es lo que hacemos con el Santo Rosario. Cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Ave María, orar con una fórmula sencilla, ya aprendida, para poder hacerla nuestra y dársela a Dios de corazón a corazón. Si así lo hacemos, entonces seguiremos el ejemplo de Jesucristo en la cruz, que en el momento de la hora de la muerte estaba orando, repitiendo fórmula: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que cada palabra de estas 7 podamos entender y descubrir cuál palabra me dice a mí, qué palabra es la que Jesús me grita, qué palabra es la que el Señor tiene para mí en esta semana. Queridos hermanos, compartamos y vivamos esta Semana Mayor con regocijo y con amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?